Hola a todos, bienvenido una vez más. En esta charla trataremos sobre la observación de cometas en cuanto al tema de las colas. Tenemos diferentes tipos de colas y acá tenemos tres imágenes que representan tres distintos cometas. El primero a la izquierda, el famoso Hale-Bopp, donde se ven claramente dos tipos de colas, una azul a la izquierda, que se abre a la izquierda, que es la cola iónica, y la otra mucho más ancha, mucho más larga, aunque aquí en la fotografía no alcanza a verse, eh, que es la cola de polvo. Es decir, son las partículas de los silicatos que reflejan la luz solar. En el segundo caso, en el que está en el centro de la imagen, es un cometa que, por su posición con relación al Sol, muestra cómo está haciendo una trayectoria curva. Se nota por el brazo a la derecha, es una cola de polvo que se va abriendo en arco, de modo que el Sol estaría aquí abajo, eh, algo a la derecha de la zona central del cometa, y hacia arriba se despliega en la cola iónica y tiene varios brazos que están como flameando. En el tercer caso tenemos una cola que es una cabellera, una coma verdosa muy intensa, y una cola iónica fundamentalmente con varios chorros de gases que en un momento se interrumpen a la altura un poco antes de llegar a la estrella roja y vuelven a manifestarse. Esto es claro que ahí hubo un proceso de desconexión por cambiar la polaridad del campo electromagnético, solar. Vamos a ver un poco en detalle el tema de las colas, porque vemos que tienen distintas características y intentar por lo menos de ver cómo registrar los datos sobre estas colas, o las colas que se observan, puede ser una o más de una, y cómo medirlas, o por lo menos cómo intentar medirlas. En realidad, cuando tratamos el tema de la estructura de los cometas, más allá de la cuestión física de las primeras explicaciones, en realidad, en toda la estructura, tanto de la coma como de la cola, se presentan distintos elementos eh, bastante peculiares y que muchas veces no se le da importancia o no se los observa porque no se presta mayor atención a mayores aumentos con el telescopio, las regiones internas de la coma. ¿Mm? Arriba tenemos un circulito con un punto que representa el clásico símbolo del Sol, en la dirección hacia el Sol, donde se mueve en órbita el cometa, y hacia el Sol o en a las proximidades del Sol, ¿no? Obviamente. En la coma existen distintos componentes o distintos fenómenos que se pueden llegar a observar. Tiene un frente de choque, eh, que es el que impacta contra que hace, digamos que recibe la presión de radiación solar y la presión electromagnética, y que denominamos envoltura. Detrás de esa envoltura eh,
suelen observarse halos como arcos, que se llaman, digamos, esas estructuras como circulares, que ella habitualmente se las denomina halos. También de la condensación central, que es el círculo negro en el centro de la coma, de la condensación central suelen aparecer a veces núcleos secundarios. Es decir, cuando hablamos de que cuando se habla de fragmentación o en principio disrupción, una suerte de ruptura, se pueden liberar desde pequeños a grandes trozos del núcleo cometario y que van a generar otro cometita, pero que llamamos en esos casos núcleo secundario. Puede ser uno, puede ser mucho. Eso depende de la evolución que vaya teniendo el núcleo físico en su desgaste a medida que aumenta la sublimación y la superficie es desgastada por la acción del viento solar más el proceso de sublimación. También se pueden producir como chorros, que son emisiones del núcleo. No solamente se tratan de jet, sino que es una estructura mucho más grande. Es un jet que alcanza dimensiones extremadamente grandes. Y suelen verse como filamento o como si fuese un abanico. Ahí, bueno, nos encontramos en graficados dos. Uno que sube arriba en dirección del sol y otro que sale hacia un costado. Todas estas cosas ocurren y suelen observarse en la zona de la coma interna y media. También no está graficado. Les comento que también suelen verse, así como se ve el halo como un arco, sino que específicamente se ven como una espiral. Es decir, un halo en espiral. Es decir, notamos que pasan las horas o pasan los días, esa espiral se va abriendo y se va distanciando cada vez más de la condensación central hasta alcanzar los límites de la coma. En ese proceso puede ir aumentando el brillo o no, o al contrario, puede ir disminuyendo el brillo. Eso es un evento bastante particular y tiene que ver con la cantidad de jet y el tiempo de rotación que tiene el núcleo. ¿Sí? Todos los núcleos, como todo cuerpo espacial, tiene un tiempo de rotación. Por lo general, los tiempos de rotación de los núcleos cometarios más o menos están vinculados con el tiempo de rotación de la Tierra. Es decir, no es porque estén vinculados por el hecho, digamos, de una relación real y física, sino que porque en su mayoría todo este tipo de cuerpos del sistema solar, particularmente los cuerpos menores, tanto asteroides como cometas, un tiempo bastante prudente es aquellos que tienen cercano a las 20-24 horas de rotación. Sin embargo, los hay más rápido, de 12 horas y hasta de 6 horas. Es decir, que en cada caso particular, eso se puede medir, hay una forma de medirlo por fotometría, hacer muchas fotografías y medir y formar una curva donde se nota no es solamente la evolución del proceso interno del cometa, sino que nos está mostrando que están variando, nos está mostrando hacia nosotros, hacia el observador, distintas caras del núcleo y
por lo tanto, vemos una fluctuación en ese brillo. Podemos conseguir una curva rotacional, como pasa con los asteroides, y poder determinar para esa fecha el tiempo de rotación. Ya ha pasado últimamente, en últimas observaciones, que hemos visto cometas que se han un poco detenido en cuanto al tema de la rotación, o aquellos otros que, motivo los jets, los impulsan, lo hacen girar más rápidamente y van aumentando su velocidad de rotación. Es decir, son cuerpos muy fluctuantes y muy propensos a hacer este tipo de cosas o empezar a desviarse en un sentido u otro de su trayectoria original. Es decir, que hay efectos que se llaman efectos no gravitacionales, es decir, que no depende del tema de la gravedad, sino que depende de la gran cantidad o menor cantidad de jets que pueden estar actuando y haciendo que gire más rápido o que esté cambiando su dirección en el espacio. Por debajo de la condensación central vamos a notar en muchos casos una línea brillante que va en el sentido, va opuesto a la posición del Sol y va como acompañando como eje, como si fuese, se le llama espinazo justamente, va constituyendo como la espina, ¿no? O el espinazo de la cola. Es algo que es brillante, se lo observa como brillante, acá en el dibujo está como negro, pero en realidad el espinazo es brillante y muy probable que pegado a eso vemos una zona que está en sombra. Y a lo largo del espinazo vemos la sombra de la condensación central. Es decir, que una cara iluminada por el Sol, la otra queda en sombra y como todo cuerpo en el espacio, dentro del sistema solar, iluminada por una sola fuente de luz, que es el Sol, proyecta en el espacio un cono de sombra. Bueno, en ese cono de sombra es bastante notable en algunos cometas porque lo resalta justamente esa sombra es resaltada por contraste con el brillo de la cola. Acá tenemos distintos casos, distintos procesos sobre un mismo cometa tomado por el telescopio espacial Hubble. En este caso es el C/2013 A1 Sidney Spring, que conforme se va procesando podemos observar fenómenos que están ocurriendo dentro del área, digamos, más cercana al núcleo del cometa, al núcleo físico del cometa, ¿no? Y en la parte de abajo vemos zonas más brillantes y zonas menos brillantes. Y ahí claramente se nota hacia arriba, en la primera de la izquierda, cómo hay una eyección de material, se ve como un chorro brillante en abanico, que en la segunda ya está más en forma transversal a la dirección del movimiento, y una secundaria también en un abanico más abierto pero más corto, y en la tercera vemos que hacia adelante un poco se ve, digamos, algo de un abanico y hacia el otro extremo, hasta el izquierdo, se nota una mayor producción de gas. Es decir, que ahí nos estamos mostrando claramente cómo a través de los días cada imagen de abajo corresponde a la imagen de arriba. Es decir, que en la primera visión algo se nota, pero es necesario trabajar con determinados filtros que son a través de software, que permiten justamente poder procesar y poder analizar con mucho mayor detenimiento qué es lo que está ocurriendo.
Las primeras dos, arriba y abajo, son del 29 de octubre del 2013, el segundo par del 21 de enero del 2014, ya estando más cerca del Sol, a 3,668 unidades astronómicas, y el 21 de marzo del 2014 a 3,79 unidades astronómicas, vemos el comportamiento de este cometa el 2013 A1. Bien, recuerdan que habíamos visto el tema de que cómo se producen las colas y los aspectos que tienen. En el caso del C/2009 P1, o McNaught, fue gran cometa y visible a simple vista perfectamente, sin auxilio de ningún tipo de filtro ni de instrumento. Veíamos esa cola que tenía como rasgos, como trazas, que se llaman estrías, fajas, perpendiculares a la dirección del movimiento del cometa, en ese arco que va descendiendo hasta la cabeza del cometa y que se está moviendo alrededor del Sol. Y relativamente fue un cometa bastante cercano al Sol. Aquí debajo tenemos un gráfico realizado por el Dr. Ferrin, donde muestra el comportamiento de las partículas de polvo, en este caso las más pesadas del orden de 12 micrones, que se mantienen dentro de la línea de la trayectoria espacial del cometa, es decir, la órbita. Por encima de eso, las partículas de 6 de 6 micrones, más arriba, en otra línea, curva también, de 3 micrones, y por último, al final, la línea correspondiente a las partículas de 2 micrones. Por otro lado, esto está atravesado por líneas un poco más verticales que se van inclinando, que corresponden a los 5 días después, 10 días después, 15 días después, 20 días después, 25 días después y 30 días después de su emisión del núcleo. Lo cual hace de que se genera toda una estructura que en principio se ve simple en la imagen, arriba a la derecha. Sin embargo, tienen todas estas componentes donde se unen tanto el tamaño real de las partículas de polvo en función de los días que son emitidas desde el núcleo. Entonces, cada día corresponde, cada faja de esa que vemos en la imagen corresponde a tantos días de salida del núcleo. Y esas líneas se llaman sincrónicas. Intentando medir la cola. Las observaciones visuales de las dimensiones y ángulo de la cola no ofrecen gran interés, dado que pueden observarse fotográficamente con mucho mayor precisión. Es decir, cuando decimos que no ofrecen gran interés, porque realmente es bastante complejo o hay que tener mucha práctica, sobre todo las colas complejas, de cómo medirlas. Sin embargo, bueno, hay cometas que son mucho más simples, una simple colita relativamente corta y sostiene un cierto ángulo, entonces no es tan complejo. Pero en cuanto a la utilización de los datos de las colas,
digamos, no bastan con simples mediciones, sino que son bastante más complejas y si bien se pueden reportar, ya entran en estudios de mayor profundidad, que tienen que ver con el comportamiento de las partículas y con los modelos matemáticos que después se aplican para tratar de entender la mecánica por la cual son producidos y cómo se desarrollan y por qué adquieren cierta forma. Si la vamos a medir, entonces, y para medir entonces su tamaño aparente, se sugiere compararla con un par de estrellas. Es decir, si lo vamos a medir, vamos a utilizar un par de estrellas para decir, bueno, la cola del cometa, si identificamos si es de polvo, si es de iónica, le decimos, la cola de polvo tiene tal medida en función de este par de estrellas que estoy observando. ¿Eh? Es decir, utilizamos el mismo método, en definitiva, que las observaciones del diámetro de la coma. Si no encontramos un par de estrellas con la misma separación, bueno, interpolamos o decimos, bueno, es el doble de la separación entre determinadas estrellas, ¿no? Podemos mover el telescopio o el binocular y más o menos decir, bueno, equivale a tales. Igualmente es bastante difícil ver el final de la coma porque va a depender mucho de la calidad del cielo, de las condiciones que tenemos, y eso puede variar obviamente de noche a noche. Es decir, que no se puede obtener un diámetro largos tan preciso como el diámetro de la coma, que eso sí adquiere mayor relevancia el dato y es relativamente más fácil su determinación. Cuando la cola es angularmente muy extensa, se sugiere el transporte mediante dibujo a una carta celeste, método que también puede utilizarse para las colas menores. Es decir, los observadores que se preocupan bastante por el tema de la cola suelen dibujar sobre una carta celeste, tomando con referencia a las estrellas, de dibujar sobre esa carta la extensión y la ubicación de la cola que están observando. Es conveniente tener en cuenta que la contaminación lumínica o la curvatura de la cola pueden afectar la longitud medida, por lo cual resulta conveniente anotar esta circunstancia en el reporte en caso que se produzca. Es decir, las condiciones lumínicas, de las condiciones de la noche, las condiciones de la calidad del cielo, eso va a afectar en la medida y también la complejidad que tiene el medir cuando la cola es muy curvada, como el caso que vimos del Magnot, sumamente curvada, se hace realmente muy complejo poder sacar medidas porque no se encuentran puntos de referencia para decir, bueno, el primer tramo sí, vale, pero ya después, cuando se torna totalmente curvo, resulta bastante complejo. Es mejor sacar una fotografía y, bueno, analizar luego la fotografía para poder sacar datos. Pero es casi imposible hacerlo en forma visual. Otro elemento importante dentro de lo que se puede hacer de las mediciones de la cola es medir el ángulo de posición de la cola. Es decir, no es tan solo medir el largo, sino también importante medir, si se puede, el ángulo de posición. Entonces, ahora vamos a ver en detalle de qué se trata el ángulo de posición. Este ángulo se mide en grados. Puede determinarse el ángulo de posición de la cola con una precisión de, en principio, de más o menos 5 grados. Es decir, que no es necesario que mediciones, digamos, de valores inferiores a los 5 grados, porque ya sería una exquisitez
y porque serían bastante difíciles de determinar medidas más chicas de 5 grados porque es una observación visual. Dibujándola sobre una carta celeste y midiendo el ángulo de posición con un transportador de ángulos, habitualmente llamado semicírculo, por lo menos aquí en Argentina. La medición debe efectuarse teniendo en cuenta que el cardinal norte celeste corresponde a un ángulo de posición AP, que en inglés es a la inversa, las iniciales PA, de 0 grados. Es decir, el norte de la imagen, que corresponde al norte celeste, el ángulo de posición equivale a 0. Y que se incrementa hacia el oeste, llegando a 270 grados. Es decir, cuando apunta hacia el norte es 0, cuando apunta hacia el este es 90 grados, cuando apunta a la cola hacia el sur está en 180 grados, cuando apunta al oeste es en 270 grados y cuando vuelve a apuntar al norte son 360 o 0, pero en realidad ponemos 0. El ángulo de posición se puede medir mediante un círculo graduado que está adaptado al ocular o bien a través de un retículo o un retículo con círculo graduado. Cuando la cola es larga y curvada deben hacerse varias determinaciones de ángulo indicando su distancia al núcleo. Hay que tomarse el trabajo entonces, decir, bueno, desde la condensación central, la cola, si es algo rectilínea o la cola rectilínea, medimos ese ángulo. A veces también ese tipo de aditamento para telescopios permite también medir los largos, ¿no? Y medimos de tal tramo a tal tramo cuál es el largo y cuál es el ángulo de posición, en los grados que tiene, de inclinación con respecto al norte. Acá tenemos una escalita y donde está pegado un hipotético cometa. Centramos al cometa, la condensación central, en el centro de este círculo y teniendo arriba el norte en 0 grados o 360 grados, lo mismo, y se apuntaría hacia el este, hacia la izquierda, podría tener valores como 30, 45, 60, como 90 grados, sería en el este, 120 grados, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360 o 0 grados. En este caso, puesto ahí, el cometa más o menos está dentro del ángulo de posición de los 300 grados. Bueno, hasta aquí esta parte de la charla. Muchas gracias por vuestra presencia. Y en la próxima charla hablaremos sobre las comunicaciones o cómo se realizan las comunicaciones de las observaciones y se transforman en reportes de observación para ser luego publicadas.